Finalmente, para concluir con nuestra exposición, pasaremos a la parte propositiva del autor. Esta propuesta es de reestructuración de la tributación en Colombia, que se basa primero en el reconocimiento de la crisis fiscal, pero también en la convicción de la necesidad de avanzar en la redistribución de ingresos y de la riqueza en el país. Como sabemos, la economía atraviesa un periodo de recuperación lenta en medio de limitaciones a la discrecionalidad de la política económica impuestas por un contexto financiero internacional volátil y restrictivo. Un esquema de incentivos y reglas de juego proclives a la concentración del poder económico y una contradicción estructural entre las exigencias fiscales de los compromisos sociales asignables al Estado y su capacidad para financiarlos en una perspectiva de mediano y largo plazo. Así, sabemos que la fiscalidad es procíclica, tributariamente insuficiente y no equitativa. El gasto público está sujeto a serias ineficiencias y a una insuficiente fiscalización ciudadana, y las finanzas públicas son deficitarias y soportadas en un endeudamiento insostenible en el largo plazo. El autor plantea que hay un dilema social entre el compromiso social y la prudencia financiera. La razón de ser de este dilema social se basa en tres consideraciones. La primera es que la idea del liberalismo conservador sobre la disyuntiva entre libertad e igualdad y la conveniencia de un Estado mínimo no pasa de ser un extremismo teórico o ideológico. La segunda consideración es que el progreso económico por sí solo no ha logrado garantizar un reparto más equitativo del ingreso y la riqueza. Y finalmente, la tercera consideración es que las finanzas públicas deben ser sostenibles a través del tiempo. La propuesta tributaria consta de 4 componentes. Gravar la riqueza en cabeza de personas naturales representa en propiedades inmuebles y vehículos. Gravar los dividendos percibidos por personas naturales. Modificar la estructura de tasas efectivas del impuesto a la renta para mejorar la progresividad y elevar las tarifas efectivas. Y eliminar la deducción por reinversión de utilidades creada por la Ley 863 del 2003. Antes de detallar la propuesta, conviene hacer 2 aclaraciones. La primera es que no se cuantifica ninguna modificación del IVA en consideración de lo expuesto líneas atrás. Y la segunda es que se supone como dadas las tasas de cumplimiento y de evasión para la determinación de las bases y el pago de los impuestos. Impuestos a la riqueza. Lo primero que hay que ver es que las tasas impositivas sobre los bienes raíces en Colombia son muy bajas si se comparan con las de Japón y Estados Unidos. Así, la propuesta consiste en establecer un impuesto nacional a los inmuebles urbanos con una tarifa del 7 por 1000. Como podemos ver en la tabla, con base en las cifras del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, este impuesto rendiría un recaudo anual de 345.045 millones de pesos del 2003. El impacto sería mayor si se tuviera en cuenta el recaudo de Bogotá, Cali, Medellín y Antioquia, que se excluyen de esta estimación por no contar con información de sus catastros. En efecto, los presentes cálculos para la parte urbana no tienen en cuenta 3.420.238 predios que pertenecen a Bogotá, Medellín, Antioquia y Cali. Una alternativa para esta propuesta sería aplicar una tarifa progresiva creciente con el número de metros cuadrados construidos. La tarifa arrancaría en 1% y terminaría en 7% para los predios con un área promedio de 583.8 metros cuadrados, mientras que a los condominios y propiedad horizontal se impondría una tarifa equivalente al promedio aplicable a los 13 estratos considerados por el IGAC. Como se puede ver, se lograría un recaudo nacional de 238.265 millones al año. Inmuebles rurales. La justificación más evidente para gravar la propiedad territorial rural en Colombia es su elevada concentración, una de las mayores de América Latina al lado de los casos de Brasil y Venezuela. Según la información del IGAC, que califica en 13 rangos de tamaño la propiedad rural, en el año 2000 la pequeña propiedad entre 0 y 1 y 5 hectáreas abarcaba 2.6 millones de propietarios y 2.5 millones de hectáreas, mientras que la gran propiedad, más de 500 hectáreas, pertenecía a solo 13.289 propietarios con 13.4 millones de hectáreas. Así, el 67.4% de los propietarios pequeños poseían apenas el 5.1% del área total, en tanto que el 0.3% de los propietarios poseía el 27.2% de los 49.3 millones de hectáreas, área total de la propiedad rural registrada en Colombia en dicho año. Dicha concentración ha sido un rasgo característico tradicional de la ruralidad colombiana, aunque se ha agudizado desde mediados de los 80, procesamente estrechamente asociado con la agudización del conflicto armado y el creciente desplazamiento formado de los habitantes rurales por acciones, especialmente de paramilitares y actores armados vinculados con el narcotráfico. La propuesta es imponer un gravamen a la
propiedad rural complementario del actual según un esquema análogo al planteado para los predios urbanos, de manera que se aproveche el remanente de tarifa que prevé la ley en comparación con la tarifa efectiva promedio aplicada en la actualidad. La primera alternativa es aplicar la tarifa del 7% a todos los predios rurales sin tener en consideración su tamaño. Como lo pueden ver, se va a lograr una recaudación de 222.956 millones de pesos. La segunda alternativa es incrementar progresivamente el impuesto nacional a los predios rurales desde el 1 al 7 por mil, de acuerdo con el mayor rango del predio. Con esta propuesta se alcanzaría un recaudo nacional de 190.947 millones de pesos del año 2003. En tanto que la propiedad de un vehículo constituye también un patrimonio en Colombia, sería dable imponer un tributo para la nación aparte del que hoy comparten los departamentos y los municipios, cuyas tarifas fluctúan entre el 1.5% y 3.5% sobre el valor comercial del vehículo. Además, debe tenerse en cuenta que los vehículos de transporte de pasajeros y de carga no tienen gravamen, con excepción de Bogotá. Así, la primera alternativa es aplicar una tarifa del 5 por mil a todos los vehículos, automóviles, buses y busetas, camiones y tractomulas. A continuación, presentamos la información para el cálculo potencial de propuesta de tributo de vehículos. Como se puede ver en el cuadro 26, se alcanza un valor del avalúo total por tipo de vehículo de 38.530.262 en millones del 2003. Esto quiere decir que puede haber al 100% un recaudo potencial de 192.651 millones de pesos del 2003. Hay una segunda alternativa que es aplicar tarifas progresivas entre 2 y 10 por mil sobre el valor comercial de los vehículos. La tasa del 10 por mil recaería sobre los estratos 4, 5 y 6, según el número de automóviles en posesión de cada estrato. En este caso, el recaudo potencial alcanzaría unos 336.754 millones de pesos del 2003. El siguiente componente de la propuesta es gravar dividendos percibidos por personas naturales. Desde la Ley de 75 de 1986, los dividendos y participaciones se consideran ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional para evitar la doble tributación. Sin embargo, en muchos países de diferentes niveles de ingreso, existe la doble tributación sobre la base de los criterios de globalidad y de equidad horizontal. Así, por una parte, la renta como indicador de la capacidad contributiva se define de manera amplia como afluente de la riqueza de las personas, sea permanente u ocasional e independiente de la fuente. Por lo demás, la justificación con la cual se eliminó la doble tributación en 1986 no parece validarse por los resultados del ahorro y la inversión privados observados en el país desde entonces. Según la Contraloría, y como pueden ver en la tabla, no hay una relación entre aumentos de ahorro e inversión privada y la descarga impositiva de las rentas de capital, por lo menos hasta el 2001. El ahorro privado perdió casi 7 puntos del PIB entre 1986 y 2001, y la inversión privada 2.3 puntos, a pesar de la eliminación de la doble tributación y el aumento de las exenciones. La base correspondiente a esta reforma es de 1.719 billones para el año gravable 2003, de acuerdo con la información de la DIAN. El recaudo del impuesto llegaría a 171.879 millones al año. Modificaciones al impuesto de renta. Justificación. La estructura actual de las tarifas medias del impuesto de renta es progresiva, como lo es en todas partes del mundo por la naturaleza misma del tributo. Sin embargo, la progresividad es débil. Con la presente propuesta no se supera esta limitación, pero sí mejora su perfil, fundamentalmente por el aumento de la tarifa marginal más alta. La propuesta mejora el perfil de la estructura de tasas del impuesto de renta y agrega una tarifa marginal adicional del 40% para los ingresos más altos. Así, el recaudo adicional estimado de la propuesta sería de 998.164 millones de pesos del 2003 para sociedades, 186.703 millones para personas naturales y 53.432 millones para asalariados no declarantes. En estas dos tablas se resumen los datos de la propuesta. Como se puede ver, se aumenta la tarifa marginal al 40% y las proyecciones de recaudo estimados son más altas con la propuesta que con el actual modelo. Una de las más increíbles exenciones en el impuesto de renta creado durante la administración Uribe es la deducción del 30% del valor de las inversiones en activos fijos reales productivos. Esto ha sido muy mal hecho debido a que los incentivos tributarios juegan un rol menor a la hora de tomar decisiones de inversión y resultan más relevantes consideraciones sobre los costos financieros y la agilidad en los trámites, entre otros. Además,
Una exención de esta naturaleza puede derivar inequidad porque tiende a favorecer al inversionista que espera un alto rendimiento y que habría invertido aunque no existiera el incentivo. Otra parte es que estos beneficios son muy poco transparentes en términos de recaudación, de modo que además del costo fiscal habría que agregar el costo administrativo que implica su adecuada fiscalización. De esa manera, la propuesta puntual es: deducción por reinversión de utilidades debe ser eliminada en su totalidad. A continuación presentamos el impacto total de la propuesta. El recaudo total esperado para 2003 alcanzaría 2.2 billones de pesos, equivalente a cerca del 1% del PIB. Como lo pueden ver, esto se resume en la tabla, en donde se resumen cada uno de los datos que he dicho anteriormente. Como se puede ver, para el año 2010 en el escenario número 1 se alcanzaría una estimación de 3.27 billones de pesos. Por otro lado, en el escenario número 2 para el 2010 se alcanzaría una estimación de 3.28 billones de pesos. Algunos aspectos a tener en cuenta en la propuesta son los siguientes. En primer lugar, el analizar la sensibilidad del recaudo al marchitamiento de algunos beneficios tributarios dispuestos en la Ley 788 del 2002, así como el efecto contrario derivado de las nuevas exenciones creadas por la misma norma y por la Ley 863 del 2003. En el estado actual de la información solo es posible asumir las estimaciones en su valor inmediato. No se conoce la historia de cada exención en el sentido de la evolución de las motivaciones económicas o de interés público que las justificaron en el momento de su adopción y, consecuentemente, es imposible deducir los efectos temporales de la eliminación de los beneficios sobre las bases gravables y el cumplimiento voluntario de los contribuyentes afectados. Otro aspecto a tener en cuenta es el examen separado de los componentes automáticos del recaudo, el crecimiento económico básicamente, los componentes de política, el impacto de las reformas tributarias en tarifas y productividad y los componentes de gestión, la eficiencia de la administración tributaria en el control de la evasión y la elusión, así como la recuperación de la cartera, el control de las devoluciones en el IVA y las correcciones por anticipos y devoluciones en renta. El estudio de Sánchez y Espinosa estima que el factor que más contribuye a las variaciones negativas o positivas del recaudo es la productividad, tanto en el caso del impuesto de renta como el del IVA interno. De manera que la gestión que beneficia la productividad del recaudo, como la eficiencia del cobro o el combate de la evasión y ilusión, tiene un peso importante en el desempeño tributario y debe estar sujeta a programas de mejoramiento continuo. Además, es imperativo perfeccionar el sistema de manejo de la cartera y publicar también la evolución de su gestión, desagregando la recuperación por vigencia y edad de las deudas. Para concluir, diremos que las finanzas públicas son deficitarias y soportadas en un endeudamiento insostenible a largo plazo, lo que demuestra una incongruencia entre el gasto público y los ingresos por parte del sistema tributario. Esto demuestra la necesidad de una reforma estructural a nivel de tributación. Como segundo punto, tenemos un esquema de incentivos y reglas de juego proclives a la concentración del poder económico. Esto quiere decir que esto tiende a aumentar la brecha social que hay en este momento en el país entre ricos y pobres. De nuevo, esto demuestra la necesidad de una reforma estructural en la tributación para que haya mejor redistribución de la riqueza en el país. Como tercer punto, hay una necesidad de compromiso de los dirigentes en la asignación del gasto público. Muchos de los problemas económicos de la nación ha sido por la irresponsabilidad en la asignación de lo que se gasta de los recursos de la nación. Por lo tanto, es necesario acabar con la corrupción en nuestro país para tender hacia una mejor economía en el futuro. Como cuarto punto, hay la necesidad de compromiso de la ciudadanía con el sistema tributario. Debemos saber que como ciudadanos tenemos derechos y deberes, y uno de nuestros deberes principales es adecuarnos al sistema tributario colombiano. Debemos defender el combate a la evasión y elusión de los impuestos. Finalmente, no olvidemos que se debe establecer un programa de mejoramiento continuo en la eficiencia del cobro y el combate de la evasión y la elusión. Este es un problema de toda la sociedad, el cual tiene que mejorar con la ayuda de todos. Muchas gracias por su atención.